¿Qué os parece si empezamos hablando un poquito del sentido biológico del por qué las mujeres tienen un periodo de fertilidad y por qué dejan de gestar y de concebir? La progesterona regula los estrógenos. Y en la menopausia y la perimenopausia hay déficit y alteración de ambas dos hormonas. Hay un desequilibrio Hay un desequilibrio que tenemos que atender. Porque hay muchas ya adolescentes incluso que llegan a una etapa fértil con un hiperestrogenismo debido a estos tóxicos que se parecen a los estrógenos, que hacen su función y que están dificultando un poco la función del estrógeno normal. Y la tiroides tiene mucha más importancia que en sí estemos en la etapa menopáusica, ¿no? Correcto. ¿Qué nos pasa a nivel de composición corporal? Bienvenidos a Fonendos Fuera, el podcast donde exploramos la salud más allá de la consulta médica. Porque el bienestar no solo se escucha, se vive. Hola, muy buenas. Una vez más, estamos aquí el grupo de médicas integrativas, PNI, y hoy vamos a hablar de un tema que es un temazo que nos interesa a todas y a todos en casa. Vamos a hablar de menopausia. Vamos a hablar de menopausia desde el sentido biológico, desde qué tiene que ver a nivel social, a nivel evolutivo, a nivel de tribu, el dejar de menstruar, el dejar de ser fértil, porque no somos como otras especies que seguimos gestando y criando el resto de nuestra existencia. Vamos a entender lo que pasa biológicamente, esos cambios que empiezan a suceder mucho tiempo antes de que se declare la persona en menopausia, que parece una condena, pero es algo muy bonito, y las definiciones de conceptos sobre la menopausia y todo lo que sucede a partir de ese momento. Cambios fisiológicos a nivel de metabolismo, de sistema inmune, de neurología, social, de percepción, de cognitivo, de cómo nos relacionamos. Entonces, pues abrimos los micrófonos, chicas. Bienvenidas otra vez. Muy bueno. ¿Qué os parece si empezamos hablando un poquito del sentido biológico del por qué las mujeres tienen un periodo de fertilidad y por qué dejan de gestar y de concebir? ¿Os parece? Si alguien quiere hablar al respecto. Bueno, yo creo que es muy interesante, muy interesante porque es real y creo que también nos allana a las mujeres un poco el camino, aparte del archiconocido concepto de transición, que por supuesto la menopausia y sobre todo la perimenopausia es un periodo transicional en la vida de la mujer bastante largo, por otra parte, que tiene que darse igual que se dan otros, lo que pasa que lleva consecuencias o lleva inherente a algunos aspectos un poco negativos de pérdida, ¿no? Bueno, en realidad perdemos nuestra capacidad fértil, que por otro lado hemos tenido durante bastantes años en los que hemos podido ejercerla o no en función de cada mujer, ¿no? Yo creo que añadir un concepto positivo sería decir que, sí, perdemos la capacidad fértil porque somos mamíferas, pero también somos personas y recuperamos un espacio que hemos tenido un poco dormido durante esta vida fértil, ¿no? Entonces, la transición es hacia un periodo de pérdida de unas funciones, pero de ganancia de otras, ¿no? Y hay veces que esa ganancia también se ve de forma negativa, ¿no? Es como la mujer está más irascible o tenemos menos paciencia o nos irritamos más y parece que son síntomas de perder estrógenos. Y realmente no es eso. Yo creo que si atendemos a la evolución y a la medicina evolutiva, las mujeres en las antiguas tribus, las mujeres menopáusicas vivían, aparte de la tribu, se garantizaban un lugar más tranquilo y eran como las sabias, las consejeras, las personas a las que se les consultaba cuando había un problema, pero no estaban para tonterías, ¿no? Y tenían su espacio. Yo creo que ese espacio que recuperamos es súper interesante. Recuperamos nuestro cerebro para nuestra propia creatividad, para nuestra propia, gustos cognitivos y enfocar un poco nuestra energía hacia nosotras y hacia lo que nos interesa. Porque yo creo que somos madres. Sí. Yo creo que ahí el tema de pérdida de vida fértil habría que hablar más del tema de pérdida de ciclicidad. O sea, creo que es importante saber que la adolescente, cuando empieza ya a menstruar, lo que empieza a ganar es un estilo de vida cíclico que cada mes va a tener como una oportunidad de gestar si se produciera, pero también a nivel energético o a nivel, como queráis llamarlo, cada ciclo menstrual es una oportunidad para cambiar cosas dentro del cuerpo. ¿Por qué? Porque va organizado según
unas hormonas. No somos estables en la producción de hormonas sexuales durante todo el mes, sino que eso va cambiando. Y creo que es importante a lo mejor aclarar un poco cómo funciona el ciclo menstrual durante la vida fértil, para saber qué está pasando después cuando perdemos esa ciclicidad. Porque ese es un poco el concepto también. Ya no estamos preparadas para las gestaciones que puedan venir y entonces nos transforma en una fase más estable a nivel hormonal. Sí, ¿no? tenemos la Claro, nosotros tenemos unas hormonas en nuestro cerebro, ¿no? Que le dicen, son como las directoras generales, ¿no? Le dicen desde nuestro hipotálamo, desde el cerebro, a nuestros óvulos, a nuestro sistema reproductivo, ahora lanza el ovocito, prepárate para la fertilidad. Y entonces, bueno, cuando llega la menopausia, empieza a fallar, digamos, o empieza a agotarse, ¿no? Esa reserva ovárica, esa capacidad de producir esas hormonas, y entonces se produce un desequilibrio y eso conlleva una bajada de determinadas hormonas, ¿no? De los estrógenos, pero también de la progesterona, que da muchos síntomas, no es todo falta de estrógenos, ¿no? Y eso pues conlleva una serie de adaptaciones que van a depender mucho de cada paciente. Hay personas que pasan la menopausia, como hay personas que pasan la regla sin ningún tipo de, bueno, pues sí, tuve algo de insomnio, pues algo de irritabilidad, y hay gente que esto es verdaderamente algo en su vida. Una tormenta, ¿no? Bueno, pues vamos a, si os parece, acotar definiciones, que esto es importante, ¿no? Por un lado, saber que nosotros desde que estamos in útero de nuestra madre, estamos con unos ovocitos, ¿no? Y vamos generando ovocitos, es decir, esos pequeños huevos que van a ser fecundados en el futuro, y muchísimos más de los que al final van a llegar a la primera menstruación, a la menarquia. Cuando empieza el desarrollo puberal, han quedado reducidos a los que serán cada uno de nuestros ciclos en el futuro, ¿no? Cada ciclo, cada 3 semanas, 28 días o dependiendo del ciclo, pues será una ovulación. Es uno de esos ovocitos, va a madurar y va a generar ese ciclo hormonal. Llamamos menopausia cuando pasamos un año sin regla, una amenorrea de un año. Lo que ha sucedido antes se llama perimenopausia, pero también tenemos un periodo posterior de transición, de preparación, ese puente que yo llamo hormonal y de preparación en general, que también llamamos perimenopausia, hasta que se estabiliza. Tarda un tiempo. Y lo que acabas de decir es fundamental, Olga, y es de la manera como lleguemos nosotros a la menopausia va a definir cómo la vivimos. Y hay una pequeña cosita, y es, si queremos saber cómo nos va a ir en la menopausia, una buena orientación, no siempre, es preguntar a vuestras madres cómo vivieron la menopausia, cómo les fue a ellas. Y eso nos da cierta orientación, entre otras, porque nos habla de la manera como biodegradamos los estrógenos. Claro, y nuestra salud también de base, el terreno, como siempre decimos, ¿no? El terreno donde sucede la menopausia, el terreno donde sucede un evento tóxico, el terreno donde sucede una infección, es fundamental. Entonces, todas estas definiciones que forman parte de nuestro aprendizaje en medicina convencional, verdaderamente para lo que tienen que servir es para identificar, yo estoy en perimenopausia y tal, entonces voy a fortalecer mi terreno, voy a nutrir mi terreno, voy a hacer más deporte, voy a prepararme. Bajar la inflamación. Claro, a mí ya me sorprende, últimamente en consulta me llegan muchas mujeres con ese sentido, optimizar para la llegada de la perimenopausia. Esa es la idea. De la perimenopausia. Esa es la idea. Creo que ahí es importante el concepto también de neuroinflamación, de inflamación de bajo grado, ¿no? Claro. Porque la mujer que llega inflamada a estos años de perimenopausia, hay un desgaste mayor. Sabemos que, claro, ese sistema inmunológico que está pidiendo energía va a estar secuestrando energía para seguramente gestionar mejor el cambio hormonal, ¿no? ¿Os parece que hablemos para explicarle a la gente del ciclo menstrual? Porque es curioso, pero no todo el mundo entiende sobre el ciclo menstrual. Entonces, en este ciclo menstrual hay como 2 grandes fases. Vamos a determinar un ciclo por el inicio de la regla, primera regla, por decirlo de alguna manera, y termina el ciclo en la siguiente regla. En ese periodo, que puede ser de 3 semanas, es variable, unos días más, unos días menos, en una primera fase es donde está la subida estrogénica, empieza el crecimiento endometrial, vamos a ir desarrollando, llega más o menos la mitad del ciclo y ahí la hormona luteinizante va a marcar esa ovulación en el momento en el que vamos posiblemente a ser fecundadas, y a partir de ahí frena la subida estrogénica, esos estrógenos empiezan a bajar y da lugar al pico de
progesterona, que su nombre lo dice. Y estas dos hormonas, los estrógenos y la progesterona, son muy, muy importantes porque son como el yin y el yang. Tienen que estar en perfecto equilibrio. La progesterona regula los estrógenos. Y en la menopausia y la perimenopausia hay déficit y alteración de ambas dos hormonas. Hay un desequilibrio hay un desequilibrio que tenemos que atender. No solamente es me faltan estrógenos, es que quizá empieza primero faltando de progesterona y al principio de la perimenopausia incluso podemos encontrar que hay un exceso de estrógenos. Ahí, porque la progesterona, que tiene que frenar a la otra hormona, no está Creo que es importante, ya lo hemos hablado en algún otro capítulo, el concepto de saber que estas hormonas sexuales provienen del colesterol. Es el colesterol el que se modifica. Y además las hormonas sexuales, el estrógeno, no aparece así de repente, se fabrica a partir de testosterona, de la hormona masculina, por así decirlo. Y va a depender de una enzima que cambia la testosterona a estrógeno, que es la aromatasa. Entonces ahí tenemos que ver también mucho el fenotipo de la persona también, qué expresión de esta aromatasa tiene, y incidir un poco en el concepto de que esta aromatasa no está solamente en tejidos sexuales, no está solamente en el ovario, en la mama, en el útero, sino que también hay aromatasa en el tejido adiposo. Entonces, cuanto más grasa tengas, más aromatasa tienes, más posibilidad hay de modificar los andrógenos, la testosterona, a estrógenos. Es decir, hay una tendencia a tener un hiperestrogenismo. Eso es, o sea, un poco hacer hincapié en que es el equilibrio hormonal, como casi todo en fisiología, es el equilibrio y la sincronicidad y bueno, pues esos ritmos, ¿no? Los que van a marcar, por un lado, el ciclo y los que van a marcar en la bajada que también esa transición sea equilibrada, con lo cual es un periodo bastante largo con una adaptación que podría ser bastante buena. Cuando los síntomas afloran de forma importante, generalmente no es porque a ti te ha tocado una menopausia peor, es el mismo proceso transicional que tienen todas las mujeres. El problema está en qué está generando el desequilibrio. Nos enfocamos muchísimo en el estrógeno porque parece que es el dueño del ciclo, pero el estrógeno es estrógeno porque la progesterona es progesterona y porque la testosterona lo permite, ¿no? Entonces, de hecho, yo creo que, y esto es una cosa que, por ejemplo, en consulta a muchas mujeres les llama la atención, los síntomas de la perimenopausia muchas veces o casi siempre están mucho más en relación con la pérdida o la bajada no equilibrada o más sintomática de la progesterona y de la testosterona que de el estrógeno. Y ahí, por ejemplo, yo hablo un poquito de la testosterona. O sea, el estrógeno es una gran molécula de energía para el cerebro y es verdad que, por ejemplo, pues los sofocos y otros síntomas dependen mucho del estrógeno, pero la sensación de energía para el ejercicio, la capacidad para hacer ejercicio, la capacidad para también la libido en muchos aspectos, cómo están nuestras mucosas, dependen mucho más del efecto de la testosterona que del estrógeno. Y a veces la testosterona es la que da los primeros. Claro. Entonces, un poco para concretar aquí, esa predominancia estrogénica, ese hiperestrogenismo inicial obedece a algo también biológicamente. Es el último llamado que hace la biología a decir: ¿quieres quedar embarazada? Aprovechemos. Te voy a dar el último empujón y a ver si quedas preñada en un momentillo, ¿no? Entonces, esa predominancia estrogénica tiene un sentido. Y aquí los síntomas son muy característicos. Son los que nosotros preguntamos cuando hay un síndrome premenstrual. Cuando nos sobran estrógenos, tenemos dolor de cabeza, retención de líquidos, estamos un poco más cansadas, sensibilidad mamaria, cambia a nivel emocional. Todos estos síntomas ya le hacen a uno sospechar de que está en predominancia y de qué depende, que eso sería interesante que lo habláramos en gran medida, es de la biotransformación, es decir, de la transformación que hace el hígado de estos estrógenos, que los van a eliminar en orina y en Y de la eliminación intestinal, Mónica, también. O sea, el estrógeno se tiene que transformar para poder ser eliminado y en esa transformación hay unos metabolitos intermedios. Bueno, esta es una palabra un poco rara, ¿no? Hay como, digamos, se cambian, ¿no? Cambia la molécula para poder ser excretada mejor y tiene que ser excretada por el hígado, que es el gran gestor de la basura del cuerpo, y también por enzimas de nuestra microbiota. Entonces, ¿cómo estemos nosotros de intoxicados? ¿Cuánto estrés haya? Porque es que las vías que eliminan estrógenos en el hígado también eliminan el cortisol y la adrenalina. Entonces, por eso las mujeres y los tóxicos, con mucho estrés y los tóxicos. Hay muchos síntomas hormonales en relación con el estrés. Tengo estrés y se me quita la regla. Si tengo muchísimo estrés voy a llevar peor ese hiperestrogenismo de la perimenopausia. Y
Luego también a nivel intestinal, si tenemos una disbiosis, una alteración de la microbiota, tampoco eso se va a poder eliminar. Claro, y si este tema lo podemos ver también en algún capítulo que veamos de detoxificación hepática. eso. Ya ahí lo podemos especificar más. Pero es importante también, hablando del hiperestrogenismo, los tóxicos, lo que son disruptores endocrinos. Bueno, porque hay muchas ya adolescentes incluso que llegan a una etapa fértil con un hiperestrogenismo debido a estos tóxicos que se parecen a los estrógenos, que hacen su función y que están dificultando un poco la función del estrógeno normal o están potenciando el efecto del estrógeno. En relación un poco al equilibrio estrógeno y progesterona, que no se nos olvide, la progesterona está producida por el cuerpo lúteo. Es esa cicatriz que queda en el ovario después de la ovulación. Se llama cuerpo lúteo porque es amarillo y empieza a partir de esa herida o esa cicatriz se empieza a generar la progesterona. Y esa progesterona tiene una vida de unas 2 semanas más o menos, calculamos, ¿no? La cicatriz del ovario después de la ovulación produce progesterona durante unas 2 semanas, que es la última parte del ciclo, lo que llamamos fase lútea, y lo que hace la progesterona es intentar sujetar el endometrio que ha estado creciendo por el efecto del estrógeno, por si acaso ha sido fecundado el ovocito y tiene que anidar. Entonces mantiene el endometrio pegado al útero para que pueda anidar ese ovocito, ¿de acuerdo? Entonces aquí el problema que vemos muchas veces en la perimenopausia es el grado oxidativo. ¿Por qué? Porque los ovarios es lo primero que se va a oxidar. Cuando una persona está inflamada y se está oxidando, lo primero que se va a sacrificar son los ovarios. ¿Por qué? Porque han estado proporcionando fertilidad pero lo primero viene el salvarse a uno mismo y la segunda función es reproducirse, ¿no? A nivel evolutivo. Entonces lo primero que se va a oxidar son los ovarios y ahí es cuando empezamos a fabricar menos progesterona y al tener menos progesterona y tener todos estos factores que hemos visto de tener el estrógeno, la función estrogénica más activa, ahí es cuando empieza a aparecer el desequilibrio. Y bueno, si ya tenemos claro más o menos con los síntomas de que estamos en predominancia estrogénica, aquí es importante porque el abordaje nos puede o catapultar al desastre o ayudar muchísimo. ¿Por qué? Porque podría pensarse que, bueno, como es una perimenopausia o menopausia, vamos a dar terapia hormonal. Y si estamos diciendo que hay un problema justo de hiperestrogenismo y vamos a poner estrógenos en ese momento, la paciente va a venir 4 meses, 3 meses después absolutamente sintomática. Entonces es muy importante que ginecólogos que seguramente ellos lo controlan muy bien, tengan claro que si estamos en predominancia estrogénica lo que hay que pegarle es un empujoncito para equilibrar ese ciclo, apoyando la progesterona, reduciendo la inflamación, mejorando oxidación y así el aterrizaje va a ser muchísimo más suave, ¿no? Total. Sí, por eso prepararse antes de llegar. Claro, la terapia hormonal sustitutiva es una terapia, es un tratamiento que tendrá sus indicaciones, obviamente, y que las tiene, porque hay mujeres que necesitan, porque tienen una menopausia precoz, por su hueso, por muchas cosas, hay veces que es necesario y es un tratamiento, pero como bien dices, y esto yo creo que es el concepto, el gran concepto, es que es poner fármacos en la menopausia no tiene mucho sentido previo a optimizar las funciones en la menopausia, que creo que ese es el gran trabajo de la medicina integrativa, que no son suplementos, es optimizar. Ese hígado tiene que funcionar, ese tejido graso, estas cosas que estamos hablando, ¿no? Ese equilibrio entre unas hormonas y otras. Si metemos una terapia hormonal sustitutiva en una mujer por los síntomas de la menopausia sin estudiar primero esto, en el fondo la estamos fastidiando, más allá del riesgo que suponga la terapia hormonal sustitutiva. Sí, y este es el gran reto. Eso es verdad. Y las preguntas que hacemos clínicamente, ¿qué preguntas hacemos nosotros? Porque la gente ahí en su casa dirá, ¿y entonces cómo sé? Pues bueno, nosotros como profesionales de la salud hemos de atinar en las preguntas. El interrogatorio familiar es muy importante. Oye, ¿en tu familia ha habido miomas de útero, quistes de ovario, quistes de mama, migrañas? ¿Cómo ha sido tu vida fértil? Es muy interesante. Entonces, ahí ya puedes tú deducir que quizás la gestión estrogénica no vaya a ir muy bien. Como una paciente sospecha ella misma que tiene una tendencia al hiperestrogenismo, ¿no? Pues, por ejemplo, menstruaciones muy frecuentes y muy abundantes, ¿no? Sí, es muy corto. ¿Por qué? Porque el estrógeno es lo que hace que engrose el endometrio. Entonces, si es una menstruación
con mucho estrógeno, va a crecer muchísimo el endometrio y los sangrados van a ser muy abundantes, con coágulos, por ejemplo, ¿no? Son signos que tenemos que ver no cuando la paciente ha llegado a la menopausia, sino preguntarle cómo ha sido y su enfermedades ciclo. ginecológicas previas, ¿no? Es decir, la regla es algo fisiológico. La regla no tendría ni que doler muchísimo, ni dejarte en la cama, ni tener una baja por la regla. Entonces, cuando las reglas son muy dolorosas, son muy largas, con mucho coágulo, cuando además hay muchas migrañas alrededor de la regla, mucho síndrome premenstrual y enfermedades ginecológicas, como has dicho tú, Mónica, endometriosis, ovario poliquístico, miomas, fibromas, todos esos hablan de que tu capacidad hepática e intestinal de detoxificar los estrógenos estos intermediarios no está muy bien, o que quizás estás expuesta a muchos tóxicos ambientales, y entonces eso, cuando llegue el momento de la perimenopausia y haya ese desequilibrio estrógeno-progesterona, te va a afectar. Lo va a notar. Vale. ¿Ibas a decir algo? No, en el ámbito de cómo preparar, ¿no? Y un poco que el tema del ejercicio físico, que lo vemos un poco como para contrarrestar el depósito de grasa, pero el ejercicio físico es un gran, bueno, el ejercicio físico es una polipíldora y siempre hablamos de él, ¿no? Pero en este caso de las hormonas es un gran generador tanto de progesterona como de testosterona, que son las dos hormonas que en su desequilibrio ponen de manifiesto esta situación hiperestrogénica. Entonces, más allá de lo metabólico, que también, por eso es una polipíldora, porque vale para todo, pero el generar de forma natural, optimizar la testosterona y la progesterona puede ser el gran ingrediente para poner a los estrógenos un poquito en su sitio. Eso es. Aquí va a hablar un poquito de, bueno, si yo tengo ya la sospecha de que estoy en perimenopausia, estoy teniendo síntomas o simplemente me quiero preparar, voy a mi médico, me pido una analítica, que sepáis, no, aquí no vamos a hablar de valores normales analíticos porque esta no es una clase solo para profesionales. Entonces, saber que la analítica nos puede dar una orientación, pero ojo, que tengamos las hormonas en sangre, porque nos van a medir en sangre, en ese momento puntual, no quiere decir mucho. Pues, es decir, se nos pueden colar que estamos en uno o en el otro momento de la menopausia, que no debería ser eso un parámetro para definir, estás en menopausia, necesitas terapia. Además, es que las hormonas que se determinan en sangre es un 5% de toda nuestra hormona, porque las hormonas van unidas a proteínas y a transportadores, y la mayor parte de las hormonas están ligadas a esas proteínas o en el propio tejido. Bueno, realmente, está claro también, aunque no hablemos de valores, que realmente el concepto de cómo funciona, hablabas antes de esas hormonas cerebrales que se producen en la hipófisis, que son las que informan al ovario que tiene que producir estrógeno. Claro, aquí en la menopausia, en la menopausia lo que nos pasa es que el ovario, que ya no empieza a funcionar, se vuelve un poquito sordo, y estas hormonas hipofisarias tienen que estar gritando para que, entonces, en los años de perimenopausia lo que va produciéndose es un aumento de esta FSH y esta LH que le gritan al ovario que por favor produzca un poquito más de estrógeno. ¿Y qué otros valores? Si vamos a mirar una analítica de una mujer en perimenopausia, en menopausia, porque uno diría, vale, pues te pido FSH, LH, estrógenos, progesterona, pero que no se nos olvide, uno, tú has hablado de la testosterona, que es muy importante, de la dehidroepiandrosterona, que también nos da un valor muy interesante, que ahora hablaremos de ello, pero ojito, porque la tiroides es otro momento de mucha vulnerabilidad y muchos síntomas que uno podría achacar pues estas taquicardias podrían corresponder. Bueno, ojo, porque es otro momento, aunque tú hayas tenido la tiroides muy bien antes, este es un momento de volver a valorar. Sí, es un gran reto tiroideo, la menopausia, como casi todos los cambios de ciclo en la mujer, la menarquia, la aparición de la primera regla, los embarazos, las lactancias y los pospartos, ¿no? Y por supuesto la menopausia y la perimenopausia es un gran reto tiroideo. Entonces, dentro de esa optimización que sería lo que sería trabajable en la menopausia, porque lo que tiene que ocurrir va a ocurrir, pero optimizar va a ayudar muchísimo. Dentro de esta optimización yo creo que hay que trabajar o hay que siempre poner un ojito a la glándula tiroidea. Claro, que son como la glándula tiroides son las pilas del cuerpo, ¿no? Es así, es lo que nos aporta energía. Tenemos receptores tiroideos en todo el cuerpo y entonces pues siempre es un momento de gran, como decías tú, Belén, de gran desafío energético para... Y no es raro confundir un poco esa taquicardia o esa sudoración con un desarreglo tiroideo. Creo que es más importante pedir una TSH y unas hormonas tiroideas en la perimenopausia que una FSH, un LH o un... Bien, vamos a la clínica, ¿os parece? A síntomas de las mujeres de qué se quejan. Vamos a hablar por un lado de la parte neurológica cognitiva,
inmunológica energética, por ejemplo. A nivel intestinal también nuestra microbiota nos da algunos síntomas. En el metabolismo es uno de los dolores de cabeza. Entonces, por un lado tenemos a nivel de sistema nervioso autónomo, es simpático parasimpático, que es lo que vamos a ver. Taquicardia, palpitaciones, sudoración. Sí, ese aumento, esa predominancia simpática, ¿no? Eso es. Por el déficit de estrógeno. Bueno, por la sensación que tiene el cerebro, no la sensación, realmente está midiendo unos niveles más bajos. Decíais que hay receptores para hormona tiroidea en todo el cuerpo y el estrógeno, yo creo que esto es poco conocido, pero el estrógeno tiene receptores hasta en las uñas de los pies y en los hombres y en las mujeres. Quiero decir que el estrógeno es una molécula súper activa en el organismo y un lugar que está lleno de receptores estrogénicos es el cerebro. ¿Qué es el estrógeno para el cerebro? Pues el estrógeno para el cerebro es una gran molécula de energía. Entonces, cuando el cerebro empieza a percatar esa bajada de energía, se hace más dependiente o se apoya más en el sistema de las catecolaminas, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso hace... ¿Qué son catecolaminas? Porque la gente a lo mejor no sabe qué son catecolaminas. Pues la adrenalina y la noradrenalina, que son esas hormonas de estrés, ¿vale? Entonces, ese aumento de la actividad simpática, esa taquicardia, esa sudoración, los sofocos son un síntoma neurológico por esa percatación que tiene el cerebro de que han bajado los estrógenos. Y también de déficit de serotonina, los estrógenos, o sea, los sofocos. Los sofocos parece que es algo únicamente estrogénico y también tienen muchísimo que ver con los neurotransmisores, con nuestra microbiota. Por eso ahí podemos hacer mucho en nuestro intestino para esa serotonina intestinal y podemos hacer mucho con la neuroinflamación. Si te parece, bueno, vamos a trabajar Claro, por ejemplo, escuchando a Belén, hablando de una activación simpática, una de las cosas que funciona muy, muy bien y que está al alcance de todo el mundo, por ejemplo, son las salvias. Las salvias, quieras o no, va a regular muchísimo esa hiperactivación simpática, va a bajar mucho los sofocos, va a bajar mucho las taquicardias. Se pueden hacer, claro, hay mucha salvia. Puedes tener la maceta en casa y te puedes hacer una infusión todas las noches. Que aumente la actividad del parasimpático nos va a servir y aquí tenemos un montón de estrategias. Por ejemplo, todo lo que nos haga vibrar el nervio vago central. Cantar, gárgaras. Eso es. Duchas de agua fría, la hormesis. En el bosque, meditar. Potenciar la oxitocina, el vínculo, el contacto físico, contacto visual, retina con retina. Triptófano que favorecen la serotonina. Eso del triptófano podemos hablar también porque no solamente se tiene insomnio por los sofocos que te despiertan en mitad de la noche, los sudores, sino que el propio sueño en la menopausia se va alterado por este metabolismo de la serotonina. Claro. La melatonina que tenemos que fabricar cuando se hace de noche para inducir el sueño se fabrica a partir de serotonina. La serotonina se fabrica a partir del triptófano que comemos en los alimentos. ¿Qué alimentos llevan triptófano? De la microbiota. Pues también muchos, ¿no? Pero, por ejemplo, introducir lo que sería huevo, pavo, todo este tipo de alimentos contienen mucho triptófano, que es recomendable más tomarlo en la primera ingesta de la mañana, en el desayuno, que tomarlo por la noche, para que se vaya ya transformando el triptófano pues en serotonina y la serotonina luego después en melatonina. Pero esto se ve también muy influenciado por la activación inmunológica, ¿no? Si hay una inflamación en el cuerpo y hay un cortisol por ahí dando la lata. Otra hormona de estrés. Otra hormona de estrés, porque además fisiológicamente en la menopausia el cortisol va a aumentar. En un intento de aumentar este andrógeno, esta testosterona, va a aumentar también el cortisol. Entonces, tenemos unas malas papeletas un poco para entrar en menopausia. El cuerpo no nos lo pone fácil. Lo que pasa que depende mucho de en qué estado estemos llegando. Eso es. Claro. Y yo creo que más que malas papeletas, por transmitir un mensaje más positivo es, el cuerpo está intentando adaptarse. Si nosotros vamos a favor de, optimizamos, las cosas pueden ir, pues una etapa transicional. El problema es ir al contrario, ¿no? Sí, introducir aquí, podemos conectar con lo que es el sistema inmune, porque los estrógenos tienen una función inmunológica y por eso son antiinflamatorios, por decirlo de alguna manera muy global. Cuando ya tenemos baja de estrógenos, aquí que proliferan mucho proceso de autoinmunidad, de proinflamación y que empezamos a notar que el cansancio, que me duele, que ahora tengo inflamación de las articulaciones, mis artritis, todas estas cosas suceden en gran medida porque se perdió ese protector inmune del El sistema inmune no solamente lo tenemos identificado, por lo menos desde el punto de vista de los pacientes, no como el que lucha contra las infecciones, pero el sistema inmune es el sistema que repara nuestros daños. Todo el tiempo estamos haciéndonos daños, estamos envejeciendo, es decir, estamos aquí sentadas haciéndonos desgastando. Y entonces, pues en ese sentido, el sistema inmune se ve condicionado y repara peor los daños, hay más dolor articular. Y para eso, pues la solución es siempre el ejercicio. El ejercicio
específicamente de fuerza, Y en mujeres optimizar el- perimenopáusicas y menopáusicas. ¿Por qué? Porque os podéis imaginar que los tendones, cuando uno hace fuerza, cuando uno carga, chocan contra el hueso y ese pequeño daño que se produce en el tendón y en el hueso genera que el hueso haga más hueso. Entonces, tenemos a nuestra mano verdaderamente una herramienta barata y facilísima para poder ayudarnos en todo eso. Eso es la osteopenia o la osteoporosis, que está muy marcado en esta época, ¿no? Y a nivel social, muchos anuncios publicitarios vienen, ¿no? La mujer ya que necesita un extra de calcio y realmente yo creo que es importante dejar claro que el calcio que consumimos en una dieta normal, sin extra de lácteos ni nada así, es suficiente. ¿Por qué? Porque el problema del hueso no es el calcio, porque podemos tener calcio y no meterlo en el hueso. Es lo que está hablando Olga ahora mismo. El tema de que el hueso, el pobrecito, pensad que es un órgano bastante rígido, estático, y él solo no va a reclamar nutrientes para él. Él siempre los va a dar. Si el cuerpo necesita calcio, va a dar calcio. Que necesita minerales, va a dar todos los minerales. Pero él reclamar, pues el pobrecito lo tiene difícil. Y este estresor, que es el ejercicio físico, el que el tendón esté como microfracturando el hueso constantemente, va a hacer que el sistema inmune intente repararlo y pueda meterse calcio dentro del hueso. Salud. Importantísimo, antes de terminar este tema del calcio, para meter el calcio en el hueso, vitamina D más K2. Eso. El calcio no va a entrar en el hueso si no tenemos vitamina D. Sí. El problema no es el calcio, el problema es que como estamos tan deficitarios de vitamina D, pues ese calcio que nosotros comemos y se ha centrado la nutrición y la medicina convencional en aportar calcio, no, es que sin vitamina D eso no va a entrar dentro del hueso. Correcto, entonces y se nos va a acumular en sitios donde no queremos tener calcio. Salud ósea en menopausia, bueno, en general, pero el hueso no es solo calcio. El hueso es colágeno, es magnesio, es silicio, es un montón de minerales perfectos para que constituya esa matriz de salud. Entonces, aquí tenemos que fijarnos, por supuesto, antes de suplementar un calcio, que no sabemos dónde va a ir a parar porque no sabemos cómo está la microbiota, ni cómo está la vitamina D, ni cómo está la K, pues hay que valorar esto en sangre. Podemos ver cosas, podemos ver la vitamina D, interrogando a la persona. Si no se expone al sol, lo más probable es que esa vitamina D la tenga baja, porque encontramos que hay resistencia en medir la vitamina D, pero vitamina D más K2, dar un buen suplemento de magnesio y de silicio. Y luego otro factor súper importante en la salud ósea es el estado ácido oxidado del cuerpo, el estado inflamado, ¿no? Porque al final el calcio, como decías tú, Teresa, actúa como el hueso actúa como tampón en el organismo. El pH tiene una variación muy pequeñita en el organismo en términos de supervivencia, y el hueso actúa para poder tamponar esa acidez que supone una inflamación crónica o el estrés crónico o el exceso de fructosa o ese tipo de... Y que decimos en general por ahí, encontramos que, bueno, pues entonces a tomar leche, porque la leche nos va a dar calcio. Acidificarnos más. Ahí está. Entonces, acidificamos más, son proteínas, aminoácidos. Al acidificar, el cuerpo intenta compensar y va a sacar el calcio, más los huesos. Entonces, ya sabemos, y los estudios demuestran que las sociedades del norte, las mujeres europeas del norte, en general, más consumidoras de leche, tienen todavía más osteoporosis. Y sociedades que no consumen leche, como son sociedades orientales asiáticas, no tienen osteopenia. O sea, el problema es que nos hemos centrado, como en la nutrición nos centramos en las grasas en vez de en el azúcar, pues ahora nos hemos centrado en el calcio. Total. Cuando en realidad el problema es un déficit de vitamina D, de K2, de magnesio que optimiza la vitamina D, un estado inflamatorio, ¿vale? Y esa vitamina K, ¿de dónde viene? La vitamina K. Claro. Esa vitamina K que a veces pensamos que simplemente un suplemento, saber que la sintetiza nuestra microbiota. Entonces, si tenemos bien nuestra microbiota, lo más probable es que ese balance lo tengamos muy bien. Si tenemos movimiento, nos exponemos al sol y nuestra digestión va bien, lo más probable es que esto esté solventado, ¿no? Bien, eso hemos hablado de salud ósea. Pasemos a otro campo. ¿Qué tal la parte metabólica en menopausia? ¿Qué pasa en el metabolismo? ¿Qué tanto nos cuesta luego bajar esos michelines, esa grasa abdominal? ¿Qué es lo que está pasando allí? Pues bueno, pues al final es parte de lo que hemos hablado también, ¿no? La influencia un poco de ese hiperestrogenismo en la etapa perimenopáusica, con esa tendencia a anabolizar, es decir, a generar, a quedarnos con los nutrientes, ¿no? Hay menos capacidad o menos, no menos capacidad, pero hay menos información catabólica, ¿no? Y esa la tenemos que procurar nosotras, otra vez por medio del ejercicio y optimizando también nuestras funciones metabólicas. Vuelve a ser un problema de cómo llego a la menopausia. No es un problema
como la salud ósea que acabamos de hablar, no es un problema de la menopausia, es un problema que al llegar la menopausia se acentúa. Claro. Entonces, pues bueno, cómo funcionamos a nivel de hormonal, metabólicamente hablando, con el cortisol, con la insulina, cómo está nuestro hígado, que ya hemos hablado de él como órgano capital también en la menopausia, y la tiroides, tiene mucha más importancia que en sí estemos en la etapa menopáusica, ¿no? Correcto. ¿Qué nos pasa a nivel de composición corporal? Algo muy común y que seguramente las que están detrás de la cámara lo podrán decir, ¿no? Dios mío, es que antes con un poquito de ejercicio y cambiar mi alimentación, todo se ponía en orden, pero ahora la acumulación de grasa abdominal... Eso tiene que ver con lo que hablábamos antes de los andrógenos también, ¿no? DEA, esta testosterona, que son realmente esas hormonas las que tendrían que favorecer un anabolismo del músculo, ¿no? Pero no de la grasa. Entonces ahí es muy importante, por eso el ejercicio físico que tanto hablamos como polipíldora, es importante hacer el estímulo muscular, ¿no? El trabajo de fuerza, más que irte a correr o hacer jogging, que también está muy bien. Pero si tenemos poco tiempo a la semana para hacer ejercicio, preferiría yo recomendar ejercicios de fuerza a las pacientes. Es un ejercicio que culturalmente no nos han enseñado a hacer a las mujeres. Es poco femenino. Nadie ha visto a su abuela levantar pesas ni prácticamente a su... Bueno, pero iba a la compra o iba por agua. Nuestras hijas llevaban la ropa así de la lavandería, cargaban esto, bueno, pues es como bueno, que no ¿qué pasa con la glucosa? Espera un momentito, Mónica, que quería yo contar también una cosa antes de cambiar de tema acerca de otra estrategia que podemos utilizar todos también para este peso que nos preocupa a todos y que, bueno, yo lo veo constantemente en consulta, ¿no? Es que antes, pues yo, con no cenar adelgazaba y ahora es que miro una foto de una palmera de chocolate, ¡pum!, y ya he engordado medio kilo. Y eso es así, ¿no? Bueno, pues ahí también tenemos una estrategia enorme que es bajar los niveles de cortisol. El estrés nos va a hacer acumular muchísimo tejido graso adiposo, sobre todo en la cintura. Entonces, siempre acordaros que tenéis en vuestra mano la capacidad de frenar. Es decir, es difícil porque la sociedad nos lleva un poco al acelere, ¿no? Pero ahí también hay una herramienta muy, muy poderosa en tratar de bajar los niveles de cortisol. Y es esa etapa de la vida también de la mujer. Me refiero, coincide todo en que en esos años de los 40 a los 50 y tantos coincide con que los niños se van de casa, enferma mamá y papá, hay mucha socialmente hay una sobrecarga sobre la mujer de 40 a 50 años importante. Sí, entonces ahí viene mucho también el autocuidado, el quedar con amigas, todo eso también, socializar, de bajar el cortisol. Yo creo que también muchos de los síntomas de la menopausia atañen a la mujer por el periodo que le toca vivir, ¿no? Y nos cargamos con la menopausia social, con la menopausia del hombre, que también la tiene, y bueno, parece que, yo, por ejemplo, hay muchas pacientes que te dicen, bueno, es que ya no tengo líbido, y te cuentan su situación de pareja o su situación a la que ya lleva después de 30 años de matrimonio y dices, bueno, igual es que tampoco vas a poder tenerla, quiero decir, pero es que esas cosas que forman parte de la sintomatología de la menopausia hay que verlas desde un aspecto muchísimo más global, porque a veces la mujer, y yo creo que esto estamos de acuerdo porque somos mujeres y porque lo vemos, la mujer es la gran culpable de la menopausia, entonces es imposible vivir esta etapa como algo positivo o como algo transicional hacia algo que para nosotras yo creo que es mejor, que es ganar funciones. Claro, con el tema sexual también, ya no solamente la bajada de libido, sino que el estrógeno en sí mismo lo que hace es que las mucosas, la mucosa vaginal esté hidratada, ¿no? Imagínate una caída de estrógeno, importante, una sequedad vaginal, que eso aquí justo en esta época empiezan muchas infecciones urinarias de repetición, malestar en las relaciones sexuales. Entonces todas esas cosas es como la parte... Sí, luego a nivel social, a nivel publicitario, lo único que nos invitan es a ponerte compresas de incontinencia y poco más, ¿no? La imagen social que dices que hay de la mujer menopáusica en esta edad es una imagen un poco negativa, realmente, ¿no? ¿Y qué herramientas tendríamos para mejorar de mucosas? Porque, claro, muchas veces nos dicen, vale, tengo claro que tengo resequedad, tengo molestia, y es parte de la edad. Pues la mucosa hay que nutrirla desde la mucosa prioritaria y fundamental. El sistema común de mucosas no solamente está en la vagina y en la parte genital, es nuestra piel de por dentro. Tenemos una piel de por fuera y la piel de por dentro es ese sistema común de mucosas. Entonces, aparte de aplicar cosas como ácido hialurónico, cremas, vitamina E externas, haríamos como tratamos una dermatitis, que es tratar la mucosa fundamental, que es el intestino, aportar micronutrición de nuevo a esas mucosas, esa vitamina A, vitamina
vitamina E, grasas buenas como omega 7, espino amarillo, aceite de onagra, es decir, cosas que sean digeridas, como cuando quieres que te salga más pelo, no solamente te puedes echar aquí una loción, tienes que nutrirte por dentro, ¿no? Eso es. E hidratarse, que también, la sed, esa sensación homeostática con la edad y con el estilo de vida moderno lo vamos perdiendo, y te encuentras también que muchas mujeres te dicen que prácticamente no beben a lo largo del día. Entonces, bueno, pues también si no te hidratas es difícil que toda esa mucosa se engrose, porque al final lo que tiene que hacer es retener agua. Entonces también poner atención Y proteína, tiene que haber proteína en la mucosa también para que pueda retener el agua, si no es complicado. Proteínas. Bueno, dos temitas interesantes ya para ir terminando, que nos falta, es ver lo que pasa neurológicamente y hablar un poquito en ese sentido, que también se conectaría con el sueño, con el biorritmo. Entonces, en neurología hay una cosa interesantísima que sucede en este periodo, y es que los lóbulos temporales crecen, aumentan realmente de tamaño. Y estos son como nuestras antenas parabólicas perceptoras de información que hay en el exterior. Entonces todo lo magnificamos. ¿Qué es lo que siente la mujer en este momento? Que un problema pequeño es un caos tremendo, un problema tremendo. Una derrota es increíblemente catastrófico. Entonces no es que estemos locas, no, hay un cambio neurológico y eso lo tenemos que entender nosotras y el entorno también explicárselo. Esto ayuda muchísimo, ¿no? Y ese es uno de los motivos por los cuales la mujer también se hace más intuitiva, más emprendedora, y es el momento de pegar con el puño en la mesa y decir, ahora me toca a mí. Y empiezan a aprender, se meten a clases de baile. Dejan al marido, se buscan un amante. Divorcios, número... Aquí no estamos favoreciendo esto. Pero es muy importante, pero es muy típico, porque las mujeres durante muchísimo tiempo, hablando también de antes de la libido, ¿no? Han maternado a sus hijos, pero entonces también a su marido. Eso es. Entonces, claro, dices que no tengo libido ya, pero es que tu marido lleva siendo tu hijo 10 años. Y ahora ¿Cómo vas a querer ahora volver con él? Claro. Entonces, bueno, es la idea esa de que efectivamente todo lo que nos sucede social y físicamente también es cerebral, también es biológico y también es psicológico. Igual que hay un cerebro específico que cada vez se sabe más en el embarazo o después en el posparto, pues también hay un cerebro específico en este momento que nos tiene que servir para ponernos a nosotras en el lugar que nos toca, empezar a poner límites, digamos, ¿no? Y de alguna manera pues recuperar un poco, bueno, pues ser dueñas de tu vida, ¿no? Eso es, dejar de ser cuidador. Es brutal, ¿no? La capacidad expansiva y de creación en esta época de la vida. Pero porque tener un ciclo y ser cuidadora, aunque no tengas hijos, pero tener un ciclo y estar volcada al cuidado de los demás es un gasto enorme. Entonces, cuando recuperamos esa energía para nosotras, pues de repente ves que, por ejemplo, las mujeres que ocupan cargos de muchísima responsabilidad, muy influyentes, en estas edades, ¿no? Es cuando realmente tenemos esa capacidad puesta pues a su máxima potencia. Dolor de cabeza, el sueño. Chicas, el sueño. Ahí estuvimos hablando antes un poco de la melatonina también, de esa serotonina. Es importante también saber que la serotonina, tanto en depresión como aquí con el tema de la melatonina, solamente es un 5%, un 5-10% de serotonina la que realmente va a afectar a nivel neurológico. El 90% del triptófano que utilizamos en el cuerpo para fabricar serotonina se produce en el intestino. La serotonina es muy importante, el 80 al 90% de la serotonina tiene lugar la producción abajo, en la barriga, en el intestino. Si tenemos lo que hablamos siempre, un terreno donde hemos venido con un intestino permeable, donde la serotonina la vamos perdiendo, ¿no? Va goteando la serotonina, a nivel neurológico va a llegar poca. Entonces, es momento de transición que hablamos también. Aquí aparecen también quizás trastornos ansioso-depresivos, por así llamarlo, y aquí es bastante fisiológico entenderlo desde ese punto de vista. Hablamos de la inflamación. Parte del triptófano, que se nos tiene que ir a convertir en serotonina, utiliza otra vía, que es la vía de las quinureninas, que puede ser muy, muy inflamatoria a nivel neurológico. Y ahí surgen muchos insomnios, surge mucho problema también a nivel inflamatorio, la niebla mental, la depresión o la ansiedad. Realmente lo que nos indica es una neuroinflamación que se produce en este momento por el contexto en el que vive la mujer. La inflamación y el insomnio, tiene que ver con la melatonina, tiene que ver con la serotonina,
tiene que ver también con medicina tradicional china, con el hígado. El hígado es un órgano que tiene que funcionar en ese momento. Esas personas que se levantan a las 2, 3 de la mañana, ¡pum!, ojos despiertos. Claro. ¿Cómo detoxifica tu hígado, no? Y tiene que ver con el cortisol también, ¿no? Eso es. Entonces, es importante para la gente que entienda que no hay una herramienta ni un suplemento ideal para conciliar el sueño, porque es que es multivariable. No me funciona la melatonina. Bueno, probablemente porque tu problema sea el cortisol. Habrá que regular el cortisol o que sea el mantenimiento sí de la melatonina. Entonces, ahí es el conocimiento del profesional de dónde tener que abordar. Vamos a apuntar eso para un siguiente capítulo, hablar de sueño, insomnio y neuroinflamación. Bueno, al final siempre terminamos hablando de inflamación, ¿no? Bueno, Bueno, ¿qué os parece si cerramos concretando herramientas? Entonces, hemos dicho de herramientas, por un lado, de cómo llegamos a la menopausia en estado lo menos inflamatorio posible. Eso es, optimizar. Seguro que la historia no la venían contando desde la menarquia o incluso antes, entonces no esperemos hasta ese momento. Eso es. 2, a nivel metabólico, entonces, estrella, el ejercicio. El ejercicio, de fuerza. Para todo, un poco para todo. Exponernos al sol, interesantísimo. Interesantísimo. Activar el nervio vago, meditación, respiración profunda, exposición al frío, cantar, bailar, masajes. Dar un sentido más evolutivo al estrés, hacerlo más agudo y menos crónico y conocer que estamos yendo hacia una etapa en la que nosotras debemos tener nuestro cuidado, nuestro lugar. O sea, somos parte de la ecuación. Ya hemos dejado de cuidar y ahora nos toca a nosotras, ¿no? Yo creo que eso ya cambia muchísimo el panorama para optimizar. Yo la palabra clave... Importante. Un reencuadre enorme para las pacientes, ¿no? Que se están sintiendo fatal, tienen que ocultar estos síntomas y de repente pues ese reencuadre, ¿no? De es que el cuerpo te está pidiendo a ti que te pongas como una prioridad, ¿no? Y antioxidantes creo que es importante, sí, porque importante. bueno, realmente envejecer es oxidarse. Claro. Estamos hablando antes de la progesterona, que necesitamos que el ovario no esté tan oxidado, entonces podemos tirar un poquito de antioxidantes. Y luego no hablamos de la terapia hormonal sustitutiva porque tampoco se trata de ello, pero hay herramientas también en nuestra práctica diaria en las que podemos apoyar esa también desequilibrio hormonal y apoyo estrogénico. El ALES, los fitoestrógenos, el lino... También está el Vitex, el Agnus, la cimífuga. Sí, hay muchas herramientas, pero también sofocos. No vamos a suplementar la menopausia, vamos a optimizar nuestras funciones y luego se puede poner el acento en algo y puede ayudar mucho desde una suplementación. Individualizar, ¿no? Totalmente. Bueno, yo creo que hemos entendido muy bien el concepto de lo que es la menopausia, nuestro sentido hemos dado biológico. Otra visión, ¿no? Que es interesante. Visión, y esto no es una condena. Hemos dado algunas herramientas de apoyo terapéutico que lo podemos nosotras mismas también hacer y seguramente que los profesionales de salud integrativos lo controlan. Y bueno, decir que bienvenida a otra época muy bonita porque es que lo que se viene, esa expansión es creatividad y es un nuevo mundo. Espero que haya... La vida fértil es un porcentaje muy pequeño dentro de la vida de una mujer. Correcto. Y bueno, hay que ponerse a hacer un podcast entre amigas también puede ser un proyecto nuevo en la perimenopausia. Eso es. Así que nada, esperamos que hayamos podido aportar un granito de arena en esta etapa tan bonita de la vida, que haya quedado algo en concreto para que os llevéis a casa. Y que hay soluciones. Hay soluciones, hay que aterrizar de la mejor manera y sobre todo es prepararnos bien. Así que gracias por haber estado aquí, gracias chicas de nuevo y nos vemos en otro capítulo. Hasta luego. Chao.